Estamos en compañía de Víctor Hugo Quijada, analista político y abogado constitucionalista. Vamos a hablar sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria en la reforma política. Bienvenido, Víctor Hugo. ¿Cómo estás, Mirta? Muchas gracias. Bueno, existe en general un clima de preocupación respecto a los proyectos de ley de la reforma política electoral presentadas por el retraso que le están dando. Específicamente el tema de la inmunidad parlamentaria, que es el proyecto 4192, recién ha sido puesto en agenda para ser debatido el 18 de junio. Hay que recordar que de acuerdo a la última encuesta y estudio realizado por el Instituto de Estudios Peruanos, indica que el 78% al menos de la población está a favor de que se haga un debate sobre el tema de la inmunidad. Pero no hay que confundir el hecho de que se elimine la inmunidad con que la competencia del levantamiento de la inmunidad se traslade a otro órgano. Porque por supuesto. Esa es la propuesta, ¿no? Por eso es importante lo que mencionas, ¿no? Ojo que la población está respaldando no la eliminación, sino el debate, que siempre es sano y es necesario. Lo ha dicho también el presidente Vizcarra cuando hablas de preocupación. Efectivamente. ¿No? Porque no hay celeridad en avanzar con las reformas que ya se han presentado, con los proyectos, perdón, de la reforma política. Así es. En primer lugar, la inmunidad es una prerrogativa legal que tienen todos los parlamentarios, tanto del Perú como del mundo, en Estados Unidos, en Bolivia, en Rusia, en el cual lo protege de que sean denunciados o procesados judicialmente solamente durante el ejercicio del cargo, si es que existiera algún tema subjetivo político, como una especie de represalia. Muy bien, eso es real. Eso es real. Puede pasar, ¿no es cierto? Y por eso existe la figura de inmunidad. Hay que recordar que una de las facultades que tiene el congresista o parlamentario es justamente la de fiscalizar y la de denunciar. Entonces, esa es la figura que existe, que es una prerrogativa, también denominado fuero parlamentario, y existe desde tiempos de Grecia, de Roma, desde que se inició los tiempos de la República, ¿no? Aunque algunos parlamentarios han dicho que eso en la actualidad, digamos, ya no funcionaría, ¿no? Recuerdo un proyecto de ley que presentó la congresista Patricia Donaire, por ejemplo. Sí, bueno, la discusión viene aquí en el tema de que es visto esto como si fuera impunidad por el tiempo que se demoran en el levantamiento. Porque ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es el congresista o bien lo condenan con una sentencia firme, o bien comete un delito durante el ejercicio de la función, como el caso que pasó por ejemplo con Mamani. Eso se discute en la comisión de levantamiento de la inmunidad, y si es que se aprueba pasa al pleno o pasa a la comisión permanente, y ahí recién se levanta la inmunidad. Con esto, cuando se levanta solamente en el caso de temas penales, porque en otros casos sí el congresista puede, en casos laborales, civiles, sí, normal, puede decir los juicios, pero cuando se levanta la inmunidad, se presenta el proceso o cumple la sentencia, como pasó con Donaire, ¿no? Y simplemente lo que tiene que hacer la Corte Suprema es abrir la instrucción o bien mandarlo a la cárcel, pues en el caso que corresponda. Sino que aquí el problema es la demora que toma el tiempo para levantar la inmunidad, ¿no? Entonces lo que se está proponiendo es que ya, como existen estos blindajes, que Otorongo no come Otorongo, como aquí leí hace rato una nota de prensa, lo que se está proponiendo es que sea la Corte Suprema quien levante la inmunidad de manera automática, pero de repente ahí la discusión debería ser que no en todos los casos. Claro, ¿cuáles son las excepciones que pasarían a la Corte Suprema? Claro, solamente en los casos de que exista condena firme, ¿no? Que es el caso justamente del gasolinazo, ¿no? En el cual hemos visto que en teoría lo que establece la norma es que en 24 horas, cuando hay una condena a un congresista que obviamente de delitos cometidos antes del ejercicio del cargo, porque es lo que cuando él era antes militar, lo que correspondía era de que inmediatamente se levante sin discusión alguna, porque es automático, porque es el cumplimiento de una sentencia judicial. Sin que pase el pleno. Exacto. Entonces en la comisión permanente nomás se pudo ver. Entonces se demoraron 8 meses y esto pues ya sabemos en qué acabó. El señor se fugó, ¿no? Pero solamente en esos casos. En los otros casos sí se mantiene la prerrogativa por parte del Congreso, ¿no? ¿Es esta la propuesta que ha hecho la Comisión de Alto Nivel del Ejecutivo? Tal cual usted la está mencionando, es decir, que hayan estos casos excepcionales que pasen a la Corte Suprema. Efectivamente, sino que acá hay una especie de desinformación, y me preocupa el hecho de que no se entre a debate en la celeridad, porque hay que recordar que para aprobar la reforma constitucional, como bien sabemos, se requiere 2 legisladores
legislaturas más 87 votos. Entonces, si es que o ingresa ahora o simplemente estas propuestas no van a llegar al 2021, ¿no? Ahora, no entendemos tampoco la confusión, ¿no? Porque para entrar en debate, para discutir leyes, nuestros legisladores tienen que prepararse y leer el proyecto de ley. Efectivamente, sí. Es bastante claro. Se ha visto muchas opiniones en los medios de personas, de congresistas, de que pareciera que no hubieran revisado los proyectos de ley, ¿no? Bueno, el artículo 93 de la Constitución Política del Perú, para saber dónde estamos, establece que los congresistas representan a la nación y no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las 24 horas a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento. Eso es lo que sucede hoy por hoy. Sí, eso es lo que dice nuestra Constitución. El Ejecutivo está planteando que esto se modifique. Efectivamente. No que se elimine. No que se elimine, se modifique. Como te digo, la inmunidad es una prerrogativa que existe desde toda la historia de la República del Perú y existe en todo el mundo, sino que lo que se ha estado haciendo es hacer un uso indebido, irregular, antiético de esta prerrogativa para blindar, y es visto como impunidad, y además también implica la reforma del artículo 16 del reglamento, ¿no? Que va de la mano con el artículo 93 de la Constitución. Cuando algo no funciona no tiene que necesariamente ser eliminado. No, ¿cierto? En este caso hay que revisar por qué no está funcionando como debería y por qué tenemos que hablar los peruanos sobre blindaje, que es una palabra tan terrible, ¿no? Para nuestra democracia. Así es, lo que se está proponiendo no es la eliminación de la inmunidad, sino que específicamente para casos de delitos firmes, condenas firmes, como es el caso de Donaire y como otros casos más, es que se le levante automáticamente la inmunidad, y esto es una prerrogativa de la Corte Suprema. Y tiene sentido porque hay que recordar que se le estaría de alguna manera quitando una facultad de la coertio, que es la facultad que tiene el Poder Judicial respecto a las sentencias, ¿no? Entonces lo que se está haciendo simplemente es que se cumpla la sentencia, pero en los casos, en otros tipos de casos, en comisiones de delitos durante el ejercicio de función, sí se mantiene la inmunidad, pero también debería ser importante el hecho de que se reglamente o se mejore el tema de los plazos respecto a y el tratamiento legal que debería tener en la misma comisión, ¿no? Ese es un escenario que también los ciudadanos tenemos que tener claro, ¿no? ¿Qué pasa cuando el delito se cometió antes de ser elegido congresista o durante la gestión? Sí, si es que se comete durante la gestión, simplemente la inmunidad protege al parlamentario de que no lo procesen, no lo investiguen. Pero eso se queda en pausa. Se queda en pausa porque hay que recordar que... No es que desaparece. No, es hasta la inmunidad es hasta un mes después del ejercicio del cargo. Y allí correría el proceso. Corre el proceso. Y otros son los casos en los cuales congresistas electos cometieron delitos antes del ejercicio de la función, que es en el caso de Donaire, que el proceso sí continúa y lo sentenciaron, ¿no? Entonces el problema viene en que no tiene sentido blindar a un personaje o paralizar o demorar el levantamiento de la inmunidad en caso de que haya una sentencia firme, porque simplemente ahí lo que hay se tiene que acatar la sentencia, ¿no? ¿Cuál es el análisis detrás de estos 8 meses que han pasado y el uso de este tiempo? Seguramente ha habido un descuido que realmente indigna, ¿no? Porque se entendería de que son 8 meses para que le levanten una prerrogativa que ya no le correspondía al congresista y que inmediatamente lo que correspondía era levantar la inmunidad, desaforarlo y vacarlo, que es lo que recién ha ocurrido. Con otros parlamentarios se ha procedido mucho más rápido, sí, ¿no? Efectivamente, ¿no? Seguramente a veces nosotros sabemos que existen los poderes fácticos, los intereses que lamentablemente hacen daño a una institución que ya está desprestigiada y que por tanto utilizan el aspecto técnico legal para de alguna manera seguir desprestigiándose cuando lo óptimo debería ser de que procedan como establece la norma, porque todo está en el reglamento y en la Constitución, ¿no? Una de las instituciones más importantes de nuestro país, ¿no? Este poder que necesita por encima de muchos, la verdad, ese tipo de fortalecimiento y legitimidad, ¿no? Que no se va a dar si se siguen tomando decisiones como estas. Ahora, por otro lado, o siguiendo en lo mismo, en realidad, el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, también está de acuerdo con esta medida. Sí, efectivamente, y tiene sentido en el hecho de que corresponde ejecutar la sentencia, ¿no? Porque no tiene sentido de que haya una sentencia condenatoria cuando los señores van a seguir en sus despachos con sus prerrogativas, cuando lo que correspondería es que inmediatamente se ponga a derecho y simplemente pues cumpla su condena, ¿no? Algo
que no se comprende es que existan proyectos de ley que van en la misma línea de lo que está ahora proponiendo el Ejecutivo y que el tema, sin embargo, no avance, no progrese, ¿no? Hay ese temor de que muchas de las propuestas queden siempre en el papel, pero a la hora en la que se tienen que hacer votaciones o previamente debates, no haya la misma voluntad. Sí, efectivamente, el aspecto técnico legal ha sido bastante cubierto, ha cumplido las expectativas, los 12 proyectos presentados se han sido dentro del plazo. Aquí es un problema de voluntad política, ¿no? Y que va a tener que tejer con mucho hilo en la próxima mesa directiva respecto a la prioridad de la discusión de estos proyectos que tienen que ponerse en agenda lo antes posible, porque si es que, como son todas reformas constitucionales prácticamente en la práctica, entonces lo que va a corresponder es que o ingresa ahora en esta legislatura, porque son 2 legislaturas más 87 votos para hacer los cambios constitucionales. Si es que esto se debate posteriormente, simplemente no van a alcanzar a las elecciones que vienen, ¿no? Y como tú bien mencionas, lamentablemente pues mucho de lo que ha escrito se ha quedado en la teoría, no se va a poder aplicar, ¿no? ¿Cómo agilizar, ¿no? La prioridad que tiene nuestro país para la reforma política? El presidente Vizcarra ha dicho, por otro lado, que el premier ha estado reuniéndose con las bancadas, que va a seguir haciéndolo, pero ¿es esto suficiente? ¿O estamos definitivamente en manos del Parlamento? Yo pienso que esto es un tema de que búsqueda de consensos, ¿no? Aquí lo primero que ya tiene que buscarse es una mesa directiva que llegue a consenso y que no busque la confrontación. Con eso no se quiere decir de que obedezcan a lo que dice el Ejecutivo, ¿no? Que he escuchado también declaraciones ahí, ¿no? Sino que ponga prioridad a lo que es mejor para el país, ¿no? Por lo que ha presentado el Ejecutivo tiene mucho sentido y razón de lo que se llegó a recoger de lo que fue el referéndum, ¿no? Que es voluntad popular, más las encuestas que lo respaldan, este respaldo de la población, y eso es lo que deben escuchar, ¿no? No es obedecer a un poder, no es proceder ante lo que se necesita, ante lo que marca la agenda. Además lo que la población misma ha manifestado en el referéndum, ¿no? Entonces, todo esto tiene que darse prioridad a la próxima mesa directiva, que seguramente tendrá que buscar consensos y no confrontación, ¿no? ¿Cuál es su expectativa para el 18 de junio frente a este tema y a esta reforma? Bueno, lo que se está planteando aquí es de que se debata. Hay una comisión de constitución que sabemos que está manejado por el fujimorismo, congresistas fujimorismo y uno del APRA, y realmente lo que corresponde aquí es de que se aprueben estas reformas, porque es el sentir de la población. Y no descarto de que se tiene que hacer un debate y si es necesario mejorar este tratamiento que se le da respecto al debido proceso también que se debe seguir para el levantamiento de la inmunidad, y que seguramente es competencia de los congresistas actuales, que deberían darle un mayor énfasis o mejorar el proyecto si es necesario, ¿no? Y aprobarlo, ¿no? Luego de meses de bastante tareas, hay que decir, ¿qué es lo que tiene pendiente el ciudadano, ¿no? Que hemos aclamado tanto por esta reforma política? Sí, efectivamente, nosotros sabemos que esto deriva del el referéndum. Hay propuestas que han planteado ambas comisiones, tanto la reforma de justicia como la de la reforma política electoral, y realmente se tiene que aprobar el hecho del financiamiento, el código electoral, que también está pendiente, el tema de la inmunidad, entre otros casos que necesitamos que sean de apoyo necesario político, ¿no? Porque esto ya no es un tema técnico legal. Esto es un tema de voluntad política, y la voluntad política tiene que obedecer a las necesidades del pueblo, ¿no? Claro. Tienen que escuchar a la voz del pueblo. Bueno, lo técnico ya está definido, además. Está definido, está totalmente definido, ¿no? Acá es un tema de voluntades, pero esas voluntades va a depender mucho de los consensos entre Ejecutivo y Legislativo, porque hay que recordar que son propuestas del Ejecutivo que se van a debatir en el Legislativo, pero actualmente como se está manejando el Congreso es un poco difícil pensar de que se va a llegar a una aprobación, ¿no? Pero por eso es necesario la discusión, elevar el nivel del discurso a la no confrontación y a lo que llamamos pecharse o conflictos entre poderes, para que eso se baje al llano y se aprueben las reformas que sean necesarias sin olvidar el aspecto netamente legal, ¿no? Que es el procedimiento que hay que cumplir, ¿no? Bueno, y una ciudadanía activa, ¿no? Recordemos que los legisladores finalmente son nuestros representantes. Claro, hay que recordar que históricamente el Congreso es poder constituyente, porque desde tiempos de Roma, de Grecia, la Revolución Francesa y de 1821 hacia adelante en nuestro país es donde emana el poder, ¿no? Por eso que lo simbólico es cuando un presidente va y se le pone
pone la banda en el Congreso, porque de ahí emana el poder, ¿no? Porque el congresista, el parlamentario, es representante directo de los ciudadanos, ¿no? Y eso nunca se tiene que olvidar. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mirta. Doctor Quijada, por habernos acompañado. Aquí seguimos con información. Les comentamos que el Poder Ejecutivo oficializó la creación del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, esto con la finalidad de impulsar la reforma de este sistema. A continuación, los detalles.